Ya. ¿Cómo se dice? El que menos pesa. Como sabemos, lo que es el tracto de salida ventricular izquierdo se puede dividir en 3 segmentos. Vamos a hacer un recuento anatómico de forma rápida. El tracto de salida ventricular izquierdo se divide en 10 segmentos principalmente, que es la región subaórtica, que corresponde por debajo del plano valvular, la región aorta proximal, que es por encima del plano valvular, y propiamente lo que es la válvula aórtica. De acuerdo a esto, de acuerdo a donde se ubique la obstrucción del tracto de salida, vamos a clasificarlos en lo que es una estenosis subvalvular, que es por debajo del plano, la estenosis supravalvular por encima del plano valvular, o una estenosis propiamente valvular. Como sabemos, en la vida fetal, el cono subaórtico tiene involución y esta involución hace que se genere lo que es la continuidad mitoaórtica. Esta continuidad mitoaórtica no es más que se va a originar principalmente de lo que es el pliegue ventrículo infundibular primordial izquierdo, y este pliego mitoaórtico o continuidad puede estar alargado, puede estar muy alargado en ciertas patologías, como lo que es la tetralogía de Fallot, y también en algunas estenosis, como la estenosis subvalvular aórtica. Cuando está alargado esta continuidad mitoaórtica, en las estenosis subvalvulares pueden dar unas estenosis de tipo tuneliformes. Generalmente esta continuidad mitoaórtica, que es la que vemos aquí, se mide como la distancia menor o más corta que existe en lo que es la valva mitral anterior, que viene siendo esta, y lo que es la valva no coronariana o la coronariana izquierda de la válvula aórtica. Como podemos ver en la imagen superior derecha, aquí se encuentra lo que es la válvula no coronariana, perdón, la válvula no coronariana, y al lado se encuentra lo que es la válvula coronariana izquierda, y posteriormente se encuentra por debajo de estas lo que es la valva anterior de la válvula mitral. Entonces, en el ecocardiograma, esta continuidad mitoaórtica es un detalle anatómico importante, y esto nos habla de que hay una involución en el cono subaórtico. Por otra parte, hablando un poquito de lo que es la válvula aórtica pues va a ser una estructura tridimensional que va a comprender 3 valvas. Esta válvula aórtica va a estar suspendida en lo que es la raíz aórtica, y alrededor de esta válvula aórtica pues tiene un tejido fibroso de soporte. Esta válvula aórtica va a ser pues la puerta de salida del recto esa va a ser la puerta de salida, y va a comunicar lo que es el tracto de salida ventricular izquierdo y lo que es la porción proximal ascendente de la aorta. La válvula aórtica va a estar compuesta por cúspides, 3 cúspides, y cada cúspide va a estar asociada a lo que son senos de Valsalva. De acuerdo a cada cúspide y la relación de cada seno, pues van a recibir nombres. Un ejemplo, si la cúspide está relacionada con el seno coronariano, con lo que es el seno coronariano derecho, entonces aquí mismo va a emerger lo que es la apertura de la arteria coronariana derecha, y por otra parte, la cúspide izquierda va a estar relacionada con lo que es el seno coronariano izquierdo, que es donde va a emerger lo que es la arteria coronaria izquierda, y por último vamos a tener una tercera cúspide, la cual no va a tener en su origen o no va a emerger ningún
ninguna arteria coronaria y esta se va a denominar pues el no coronariano. A su vez podemos ver que en el centro de cada cúspide se encuentra lo que es unos bordes. Estos bordes van a ser unos nódulos que son los nódulos de Arancio y se van a encontrar en el centro cuando la válvula se cierra. Aquí en la imagen inferior izquierda podemos ver lo que les había comentado, que podemos ver la válvula coronariana derecha, la válvula coronariana izquierda, las cuales están en comunicación con cada una con sus respectivas arterias, y vemos una no coronariana. A su vez, la válvula va a tener las cúspides van a tener unas comisuras. Estas comisuras van a hacer que estén separadas estas valvas. Estas comisuras se van a extender desde el centro hasta la porción fibrosa de lo que es el anillo, y generalmente pues son 3 comisuras. Sin embargo, pues podemos tener variedades anatómicas pues normales, como lo que es la válvula aórtica bicúspide. La válvula aórtica bicúspide, pues sabemos que es la anomalía más común de lo que es la válvula aórtica, y es secundaria a lo que es la fusión parcial o completa de 2 valvas. Esta válvula bicúspide tiene una prevalencia del 0.5 al 1% y generalmente pueden presentar una cresta fibrosa, que es el RAFE, y el 95% de los casos, cuando hay fusión de las valvas, van a ver tamaños desiguales de las mismas. Generalmente la de mayor tamaño es aquella donde está fusionada. El orificio valvular de las válvulas bicúspides puede ser excéntricos o centrales. Esto es importante en la hemodinamia del flujo sanguíneo, lo que vamos a ver más adelante, y que debido a esto se va a relacionar pues a ortopatías, que también vamos a comentar más adelante. Aproximadamente el 2% de los pacientes en la edad que presentan una válvula aórtica bicúspide, en la edad adulta y en la juventud, van a presentar algún grado de estenosis o algún grado de insuficiencia significativa. Dentro de la válvula aórtica bicúspide podemos ver que la más común es aquella donde está fusionada la coronariana derecha con la coronariana izquierda en el 60% de los casos. Posteriormente le sigue la coronariana derecha con la no coronariana con el 10%, y posteriormente, y la menos frecuente, va a ser con el 1% la no coronariana y la coronariana izquierda. Como les comenté, estas comisuras pueden tener una porción fibrosa, que es lo que nosotros llamamos RAFE, y por lo tanto la válvula aórtica bicúspide puede tener puede tener o no tener dicho RAFE. Esto es importante conocer debido a que vamos a ver la apertura que tienen las válvulas bicúspides. Por ejemplo, la más común que hayamos comentado, que era la fusión de la coronariana derecha con la coronariana izquierda, normalmente tiene una apertura horizontal, mientras que la que tiene una fusión de la coronariana derecha con la no coronariana, su apertura generalmente, o el orificio real, es de forma vertical, mientras que la fusión la menos común de la no coronariana con la coronariana izquierda, vemos que su apertura es de forma oblicua. Esto lo podemos ver cuando veamos lo que es la aorta bicúspide o en el ecocardiograma. Siempre hay que tener en cuenta que la válvula aórtica bicúspide va a tener patologías asociadas, y una de ellas pues es la coartación aórtica, la interrupción de arco aórtico, la estenosis aórtica subvalvular, el defecto septal ventricular o la comunicación interventricular, y también puede tener anomalías coronarias, como es un ostium coronario desplazado o una coronaria izquierda muy corta. La dilatación de lo que es la aorta, y puede estar asociada o se encuentra asociada a síndromes como el síndrome de Turner, y también puede generar endocarditis.
Dentro de las recomendaciones que nos da la última guía británica de ecocardiografía del 2021, nos habla que cuando se recomienda que las válvulas bicúspides se describan como orientación anteroposterior, derecha e izquierda, con un comentario pues adicional, solo si hay presencia o ausencia de RAFE. Anteriormente las guías AEA o AC no hacían estas recomendaciones, solamente hablaba de si había fusión entre la coronariana derecha y la no coronariana, o la fusión entre las valvas. Sin embargo, actualmente las recomendaciones que ya se están haciendo pues es describirlas como anteroposterior o derecha o izquierda, en dependencia de la orientación que tengan, que es por eso lo que hablábamos de las aperturas. Otro es que todos los pacientes con válvula aórtica bicúspide pues deben de tener seguimiento, debido a que en algún momento de la vida, aunque no es frecuente que los niños lo presenten, pero sí en los pacientes jóvenes, algún tipo de dilatación de la raíz aórtica, y acuérdense que también la válvula aórtica pues está asociada a coartación aórtica. Entonces, cuando tengamos un paciente con una válvula bicúspide, tenemos que descartar pues las patologías asociadas que ya hemos mencionado. También se debe de ofrecer un screening, por así decirlo, a los familiares de los pacientes que tengan pues alguna válvula bicúspide, sobre todo por lo que ya habíamos comentado de las patologías asociadas. Y los pacientes en lo que la válvula no presentan pues ni agrosamiento ni calcificaciones, y la función es normal desde el inicio del estudio, refiere la guía pues que normalmente tienen un pronóstico bueno, y que aproximadamente el 20%, menos del 20% de los pacientes pues van a requerir en algún momento cirugía a los 20 años de seguimiento. Entonces, el paciente que tenga una válvula aórtica bicúspide sin nada agregado, pues es un pronóstico bueno en comparación a aquellos que tengan alguna patología asociada a esta válvula. También habla sobre otras válvulas menos comunes, como lo que es la válvula aórtica unicúspide y lo que es la válvula aórtica cuadricúspide. Ambas son menos comunes. Dentro de la cuadricúspide tenemos que la prevalencia es menor al 0.01% y normalmente se asocia con dilatación aórtica e insuficiencia aórtica, y en estas se observan con menor frecuencia lo que es la estenosis aórtica. En cambio, las unicúspides se presentan con 0.02%, siendo más frecuentes que las cuadricúspides, pero generalmente estas suelen confundirse como un bicúspide durante el estudio ecocardiográfico. Y estas sí están relacionadas con estenosis aórtica grave. De hecho, los últimos artículos hablan que la estenosis aórtica crítica del recién nacido, en la mayoría de las revisiones post-mortem, está relacionada con válvulas unicúspides y estenosis aórtica grave. Ok. ¿Qué recomendaciones nos hace la guía británica? Ok, dentro de la exploración de lo que es la válvula aórtica, nos habla que la válvula aórtica se va a explorar en dos principales vistas, en lo que es el eje largo y el eje corto. En el eje largo, principalmente vamos a ver lo que es la movilidad de la válvula aórtica, el engrosamiento de las mismas y detalles anatómicos adyacentes a esta válvula. Mientras que en el eje corto, en el parasternal eje corto, lo que vamos a ver principalmente pues son las aperturas, la apertura que tiene la válvula e identificar la fusión entre las valvas. Hay que tener en cuenta que generalmente cuando veamos el orificio de la válvula real, hay que ver si es un orificio excéntrico o un orificio totalmente central. Cuando tenemos un orificio excéntrico y sospechamos que la válvula sea bicúspide, hay que volvernos a reinterrogar si realmente estamos frente a una válvula bicúspide o si estamos frente a una válvula unicúspide.
por la relación y la confusión que puede existir en esta última. Dentro de la hemodinamia que tiene la válvula bicúspide, como les había comentado, la válvula bicúspide se relaciona con la dilatación de la raíz aórtica y esto es secundario a la hemodinamia de flujo que produce. Generalmente en una válvula trivalva el flujo sanguíneo es de forma central y el orificio también de la válvula también es central. Por lo tanto, las presiones que se originan en la región proximal de la aorta descendente son menores en comparación a lo que se, en comparación a lo que se produce en una válvula bicúspide. Cuando hablamos de una válvula bicúspide, generalmente el orificio puede ser excéntrico y este flujo sanguíneo puede aumentar su presión en la cara anterolateral de lo que es la raíz aórtica y esta sobrecarga de presión en esta zona puede producir lo que es la dilatación de la raíz aórtica. Anteriormente, y eso también lo marcan las nuevas guías, es que habíamos establecido una relación de acuerdo al tipo de fusión y si podíamos encontrar o no una raíz aórtica normal o dilatada. Generalmente, antes hablábamos de que si había fusión de las cúspides izquierda-derecha, la raíz aórtica era normal. A comparación de lo que es la fusión de la cúspide derecha y la no coronariana, donde generalmente encontrábamos una raíz aórtica dilatada. Sin embargo, la última guía británica también nos hace referencia de que la relación que antes encontrábamos pues realmente ya no tiene algún sustento. Entonces, ambas fusiones pueden, siempre hay que revisar lo que es la porción de la raíz aórtica y ascendente para ver que no esté dilatada y no confiarnos de acuerdo a la fusión que tenga. Entrando un poquito ya lo que es la estenosis valvular aórtica, vamos a hablar principalmente primero de etiología. Existe la etiología de la estenosis valvular aórtica puede ser secundaria a una morfología comisural o de la válvula aórtica normal. Esto puede ser una válvula aórtica bicúspide o bicomisural, una válvula aórtica comisural unicúspide, una válvula aórtica unicomisural o unicúspide y una válvula aórtica cuadricúspide. La segunda, pues, es una válvula aórtica que sea tricúspide, pero que en las valvas estén engrosadas o displásicas o que su movilidad esté disminuida. Y en tercero, pues va a ser que el anillo sea hipoplástico completamente. Lo más común es encontrar una anomalía en el número de valvas y de las comisuras. Esta va a ser la etiología más frecuente en edad pediátrica de una estenosis valvular aórtica. De acuerdo a la nueva estandarización de estudio, tenemos que nos hacen recomendaciones en 14 pasos. La primera, hay que hacer un asterisco en esta parte porque las guías que realmente hemos revisado pues son guías de adultos, entonces hay ciertas funciones que nosotros no evaluamos en los niños y que al paso de los años pues no han hecho referencia o no nos han servido para darle una clasificación o hay mucha variabilidad entre el interobservador. Entonces, esto es lo que generalmente se hace. Sin embargo, dentro de los 14 pasos, pues tenemos nosotros que evaluar ciertas características propias a la edad que estamos estudiando. Entonces, pues como ya habíamos dicho, la anatomía, ¿no? La anatomía de la válvula, que es lo que las variantes anatómicas y la válvula aórtica principalmente. Obviamente nosotros no vemos calcificaciones, sin embargo sí habla la guía de los pacientes renales que pueden llegar a tener calcificaciones o hepatópatas como los pacientes que tienen hipercolesterolemia o déficit de APOS que tienen normalmente triglicéridos muy altos o muy elevados y de difícil control, pues también hay que tener en cuenta esto. Hay que ver la principal hemodinamia de lo que es la estenosis valvular aórtica para entender un poquito de cómo se comportan los flujos, los gradientes y los cambios de presión entre la aorta ascendente y el ventrículo izquierdo. Por cuarto vamos a tener imágenes ya estandarizadas donde vamos a buscar ciertos parámetros y vamos a observar tanto la válvula aórtica.
Posteriormente tenemos que evaluar lo que es la severidad de la estenosis aórtica, y esto va a ser a través de lo que es la velocidad máxima de la válvula aórtica, el gradiente medio de la válvula aórtica, el área de la válvula aórtica efectiva. Y aquí generalmente nosotros hacemos un paréntesis porque nosotros tomamos en cuenta los primeros dos parámetros en comparación de los pacientes más grandes, que generalmente se obtienen los 4. Una vez teniendo eso, pues hay que clasificar a lo que es a la estenosis aórtica de acuerdo a su severidad, en lo que es leve, moderada, severa. Nosotros no clasificamos de acuerdo si tiene esclerosis aórtica o no. Eso es algo de adultos. Posteriormente, si con estos parámetros nos habla la guía de que si existen dudas o no nos concuerda la clínica con lo que encontramos previamente, va a haber parámetros adicionales para verificar que realmente tengamos una clasificación adecuada o reclasificar a nuestro paciente. Y entre esos va a ser el ABAI, que va a ser el área de la válvula aórtica indexada, que aquí hacen una pauta, y lo vamos a ver más adelante, sobre superficies corporales pequeñas que posiblemente se podría adaptar a nuestros pacientes de estudio. También vamos a tener lo que son dimensiones indexadas, que vamos a ver más adelante, planimetrías, y aquí vamos a ver consideraciones especiales. Aquí las consideraciones especiales los vamos a mencionar. Sin embargo, me enfoqué más a lo que va a ser arritmias, que es como que lo más frecuente que podemos tener en nuestros pacientes. También vamos a ver marcadores pronósticos adicionales, como lo que va a ser la fracción de eyección ventricular izquierda, lo que es la masa indexada del ventrículo izquierdo, el estrés longitudinal global y hipertensión pulmonar. Entonces, hablando un poquito de lo que son los principios hemodinámicos, y para entender la patología, pues sabemos que una válvula aórtica normal se abre de forma completa, y esto hace que casi no genere, pues realmente no genera obstrucción al flujo sanguíneo que pues, sale del corazón. Sin embargo, cuando se presenta una estenosis aórtica, esta apertura se vuelve pues restringida. Entonces, en consecuencia de esta restricción de la apertura, pues empieza a generar un gradiente máximo de velocidad y al mismo tiempo un gradiente medio. Esto es importante debido a que a medida que la sangre se acerca al sitio de obstrucción, empieza a haber cierto grado de aceleración. Un ejemplo, en la parte distal, que vemos aquí la sangre como más dispersa, aquí no existe algún grado de aceleración a comparación a lo que es en la región valvular. Sin embargo, si nos vamos un poquito en la región subvalvular, vamos a notar que puede existir una aceleración desde la región subvalvular, siendo más intensa en lo que es la región valvular. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque entonces podemos concluir que vamos a buscar de forma intencionada pues una aceleración antes del punto de obstrucción máxima. Y esto pues tiene implicaciones al estimar el flujo dentro del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Perdón. Posteriormente, después de que pasa el sitio anatómico de obstrucción, vamos a observar que va a haber un orificio de área efectiva. Aquí es donde el chorro sanguíneo tiene su máxima aceleración, se va a compactar y va a ser posteriormente a lo que le conocemos como la vena contracta. Después de la vena contracta todavía podemos observar que puede producir cierto gradiente para después de la parte más alejada a la zona de obstrucción, pues hay mejoría. Entonces, con esto podemos encontrar una zona de baja aceleración que va a ser previo al sitio de obstrucción. Posteriormente vamos a encontrar lo que es el área crítica anatómica de obstrucción, donde vamos a encontrar un jack de contracción. Y desde aquí se va a ver significativa los gradientes, y posteriormente vamos a encontrar un orificio o una área efectiva de un orificio efectivo que va a ser prácticamente la vena contracta, que va a ser donde vamos a tener mayor gradientes de presiones.
vamos a hablar un poquito de lo que es el modo M de la válvula aórtica, antes de entrar de lleno a lo que son las vistas. El registro del modo M de la válvula aórtica pues nos puede proporcionar cierta información, a pesar de que pues actualmente ya contamos con diferentes modos como el bidimensional, el color, etcétera. Actualmente el modo M pues podemos ocuparlo para registrar pues cierta información. La válvula aórtica va a producir un paralelogramo característico. Este paralelogramo es prácticamente lo que es lo que corresponde a las valvas de la válvula aórtica. Entonces, de las 3 válvulas que tenemos en esta imagen, vamos a ver solamente 2 válvulas. La región anterior, vamos a ver lo que es la cúspide coronariana derecha, y en la región posterior vamos a ver lo que es la no coronariana. Posteriormente, a ambos lados vamos a ver el cierre de la línea central, que va a ser o marca el cierre de la válvula aórtica. Entonces podemos ver que las valvas quedan de forma paralelas entre sí, y posteriormente en la línea de cierre podemos ver que la línea de cierre es central. Posterior a lo que es la válvula aórtica, tenemos lo que es la pared posterior de la aorta, que al mismo tiempo va a ser lo que es la pared anterior del ventrículo izquierdo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí en el modo M que está en la imagen inferior derecha, podemos ver cómo hay una línea de cierre central de lo que es la válvula aórtica, con posteriormente apertura de la misma, con la cúspide coronariana derecha y la no coronariana de forma paralela, y posteriormente nuevamente sigue el cierre de lo que es la válvula aórtica. Generalmente se mide el orificio de lo que es la apertura de la válvula aórtica. Sin embargo, en la edad pediátrica esto no nos proporciona mayor información. Lo que aquí principalmente vamos a ver o tenemos que observar es que que las 2 valvas sean paralelas entre sí, que tenga un cierre central o excéntrico, y que las valvas no sean muy hiperecoicas, y eso nos traduciría pues a engrosamiento de las válvulas o válvulas mixedematosas, etcétera. Ok, en la primera imagen, en esta imagen superior izquierda, lo que vamos a observar es, en este modo M, es una válvula aórtica engrosada y un poco de estenosis. Anteriormente podríamos juzgar que de acuerdo a la apertura era el grado de estenosis. Realmente esto ya no guarda relación. Entonces aquí ya desaparecemos la medición de lo que es, o ya no tomamos en cuenta lo que es la medición de la apertura. Qué tanto están separadas las válvulas, realmente ya no tomamos en cuenta eso. En la segunda imagen vamos a observar cómo hay un cierre abrupto de lo que es la válvula aórtica en lo que es la mitad de la sístole. Este hallazgo nos va a representar principalmente una obstrucción dinámica del flujo. Cuando hay una obstrucción dinámica del flujo, generalmente el cierre de la válvula aórtica ocurre ya sea en la sístole temprana o a la mitad de la sístole, en comparación de una obstrucción fija, que es la que tenemos en la imagen del medio inferior. En la obstrucción, cuando existe una obstrucción subaórtica o una obstrucción fija, en este registro de la válvula aórtica vamos a observar una breve apertura de la válvula. Aquí está cerrada, aquí se abre, y posteriormente un cierre abrupto también de la válvula anterior. Este cierre de la válvula anterior casi siempre es sistólico temprano. Entonces, desde aquí podemos sospechar si estamos frente a una obstrucción fija o una obstrucción dinámica. Ok. Como les había comentado, y aquí hago mucho hincapié porque realmente son de las cosas que tenemos que tener
o tenemos que observar mucho en el modo M, que es que la válvula anterior y la otra válvula guarden, que sean paralelas entre sí, que no se pierda esa paralelidad. Si se llegara a perder, tenemos que sospechar que el paciente tenga alguna limitación en su apertura o que se esté cerrando muy pronto, secundario a alguna patología como las que vamos a mencionar más adelante. En la imagen que tenemos en su mano derecha, vemos cómo hay un movimiento pues no paralelo. De repente se abre y de repente se cierra de forma temprana. También podemos ver que existen muescas o turbulencias, que esto generalmente pueden ser por dos situaciones. Una es que haya una oclusión subaórtica que esté generando que el flujo o el grado de presión esté generando aleteo a lo que es la válvula aórtica, que también la podemos observar, y aquí no tenemos cuando existe insuficiencia mitral. Sin embargo, cuando existe insuficiencia aórtica, esa insuficiencia aórtica ese jet puede golpear a lo que es la válvula mitral, y cuando examinamos la válvula mitral podemos observar también el aleteo en la válvula mitral, que también nos traduciría pues a una insuficiencia aórtica. Aparte del modo M para examinar lo que es la válvula aórtica, pues otro, como ya hayamos mencionado, pues es el eje corto. En el eje corto vamos a ver la apertura, que el cierre de la válvula aórtica, y aparte de eso en el eje largo y en el eje corto vamos a ver también si hay un cierre excéntrico o central de la válvula aórtica que nos haga sospechar pues de una válvula bicúspide. Dentro de las vistas ecocardiográficas que vamos a tener para evaluar lo que es la estenosis aórtica, pasando a lo que ya son las vistas, nos habla que en el eje largo, vamos a hablar del eje largo 2D y del Doppler color. En el eje largo vamos a hablar principalmente de lo que son las dimensiones. Podemos evaluar las dimensiones de lo que es el ventrículo izquierdo a través del modo M, y al mismo tiempo podemos pues indexar lo que es la masa a través de indexar la masa para ver si hay algún grado de reproducción, alguna hipertrofia, etc. Igualmente en el eje largo podemos observar lo que son la movilidad que tienen las valvas, si están engrosadas, si abren en domo, y si el cierre, como ya habíamos comentado, pues es excéntrico o que nos haga sospechar de una válvula bicúspide. Cuando aplicamos color a lo que es el eje largo, podemos observar la turbulencia o el aliasing que produce, secundario a la estenosis aórtica, y también tenemos que observar si hay algún grado de regurgitación aórtica. Aquí mismo en el eje largo, en el 2D, hay que hacerle zoom a la imagen para evaluar lo que es el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto es con el objetivo de evaluar lo que es el volumen sistólico y el gasto cardíaco, que vamos a ver más adelante. Sin embargo, aquí se hizo un cambio respecto a las guías de años anteriores, tanto la de la americana como la española. Anteriormente, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y como lo vimos cuando vimos la clase de comunicación interventricular, se medía de 5 milímetros por debajo de lo que son las cúspides de la válvula aórtica. Sin embargo, actualmente se debe de medir a nivel, bueno, de borde interno a borde interno de lo que son las cúspides de la válvula aórtica. ¿Eso qué quiere decir? El objetivo es disminuir los cambios o las pequeñas diferencias entre un observador y otro.
Entonces, cuando antes se medía el tracto de salida del ventrículo izquierdo de forma habitual, que era 5 milímetros por debajo de la inserción de las cúspides, a veces lo medíamos un poquito más retirado y este cambio de diámetro pues nos generaba grandes cambios en lo que es la hemodinamia y en lo que son los parámetros que medíamos en el eco. Actualmente, con el objetivo de que no haya gran diferencia entre interobservadores, lo que hizo la guía británica es unificar que todos los cardiólogos del mismo laboratorio midamos en lo que es borde interno a borde interno de lo que es la inserción de las cúspides valvulares. Entonces, aquí quedaría como viene en la figura, de borde interno a borde interno. Ya no mediríamos 5 milímetros por debajo de la inserción de las cúspides. Fue uno de los cambios que se hizo. Y esto es importante porque señala la guía que cuando hagamos este tipo de medición u el otro, tenemos que mencionarlo en el reporte de ecocardiograma para disminuir los cambios entre un observador y otro. Al mismo tiempo, en el eje largo, en el 2D, tenemos que medir lo que es la raíz aórtica, desde lo que es el plano valvular, raíz, unión sinotubular y también la porción ascendente o la porción proximal ascendente de lo que es la aorta. Siempre tenemos que evaluar hasta la porción ascendente, entonces es importante visualizar esta estructura, debido pues a que, como les habíamos comentado, como había comentado, puede haber dilatación de lo que es la raíz aórtica o la porción más proximal de la aorta ascendente. Ok. Otras vistas ecocardiográficas va a ser el eje corto bidimensional, el 4 cámaras, el 5 cámaras y el uso del Doppler color en las mismas. En lo que es el eje corto, vamos a visualizar, como ya les había comentado, la apariencia de la válvula aórtica, si existe algún prolapso de algún seno coronario. Al mismo tiempo podemos observar el cierre de la válvula aórtica, etc. En lo que es el cuadro cámaras, tenemos que ver volúmenes del ventrículo izquierdo, la función sistólica del ventrículo izquierdo, al igual que la función diastólica, y aparte realizar string global. Acuérdense que esos van a ser marcadores pronósticos para la estenosis aórtica. Entonces, al mismo tiempo en el 5 cámaras, tanto bidimensional, vamos a visualizar lo que ya es el tracto de salida. Aquí vamos a ver lo que es la apariencia de la válvula aórtica. Vamos a ver nuevamente la movilidad, si se abren domos, si está mixedematosa, si está engrosada, etc. Y aquí con el Doppler color vamos a ver o vamos a observar la turbulencia que se genera secundario a la estenosis. Una vez teniendo esto, vamos a ir a lo que son las mediciones de ciertos parámetros. En la vista 5 cámaras con Doppler color, vamos a medir lo que es el gradiente máximo y el gradiente medio. Este gradiente máximo y este gradiente medio sugiere la guía medirlo con Doppler continuo, secundario a que generalmente cuando se usa un Doppler pulsado genera mucho aliasing y hay mucha interferencia o no tenemos trazados limpios para poder generar una medición más exacta. Igual en el 5 cámaras tenemos que medir lo que es el BTI y en el eje largo tenemos que medir lo que es el tracto de salida ventricular izquierdo que ya había mencionado. Aquí nos hacen recomendaciones respecto a la velocidad. Generalmente ellos nos marcan que la velocidad que tenemos de barrido que tenemos que utilizar es de 50 a 100 milímetros por segundo.
Y otro de las sugerencias que nos hacen es que tenemos que promediar 3 trazados continuos, no solamente uno, siempre y cuando el paciente esté en ritmo sinusal. En dado caso que el paciente esté frente a una arritmia, en este caso ellos mencionan la fibrilación auricular porque es la arritmia más frecuente en el adulto. Sin embargo, en las guías ACE mencionan que cuando el paciente no está en sinusal y está frente a una arritmia, generalmente se debe de promediar de 5 a 10 trazados y se utiliza la misma velocidad de 50 a 100. Nuevamente el 2 cámaras, el 3 cámaras y el 4 cámaras se van a ocupar para lo que es el strain global. Siempre hay que sacar una FEBI biplanar. Y por último, respecto a las vistas, siempre hay que evaluar lo que es en el 3 cámaras con zoom. Hay que evaluar nuevamente la movilidad. Si se dan cuenta, cada vez que podamos evaluar lo que es la movilidad y la forma de la válvula en cada vista, lo que nos habla la guía pues es realizar un acercamiento para verla con mayor definición. Y por último, la última vista pues nos habla de lo que es el supraesternal. En el supraesternal nos habla en el 2D más lo que es Doppler color para observar lo que es la turbulencia que produce la estenosis aórtica y que se puede observar en la región ascendente de la aorta. Y aquí nuevamente se vuelve a medir el gradiente a través de un Doppler continuo y se mide el gradiente máximo y el gradiente medio. Cabe señalar que las dos mejores vistas para medir estos gradientes va a ser el 5 cámaras y el supraesternal. Siempre hay que buscar patologías asociadas mientras que estamos haciendo nuestra exploración ecocardiográfica. Ok, vamos a entrar a la evaluación del paciente. Una vez ya analizando las vistas, vamos a buscar cuáles son los parámetros esenciales para evaluar severidad. Va a haber 3 parámetros los cuales nos van a traducir o nos van a hablar acerca de la severidad que tenga la estenosis aórtica, y eso va a ser la velocidad máxima, el gradiente medio transvalvular y el área valvular aórtica por ecuación de continuidad. Hay que tener en cuenta que los dos primeros son los que se nos recomiendan para los pacientes pediátricos, y el área valvular aórtica por ecuación de continuidad vamos a ver que tiene ciertas características que no favorecen a su uso, que lo vamos a ver más adelante, y por lo cual lo tenemos que tener en reserva en dado caso que tengamos dudas de la clasificación o el grado de severidad a través de la velocidad máxima o a través del gradiente medio transvalvular. La velocidad máxima y el gradiente medio, tenemos que tener en cuenta que se van a obtener usando principalmente lo que es el Doppler de onda continua a nivel de lo que es la válvula aórtica. Esto se va a hacer en el 5 cámaras que ya habíamos mencionado, en la vista 5 cámaras, y también se puede realizar en el supraesternal. Vamos a ocupar la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación de Bernoulli simplificada pues es la fórmula que va a convertir la velocidad máxima a un cambio de presión, que lo vamos a ver más adelante. Y el mayor desafío que tiene para el cálculo de la velocidad máxima y gradiente máximo, pues es la isonación del ángulo, debido a que si tenemos una mala angulación o un mal alineado con la dirección del jet, pues podemos subestimar lo que es el gradiente. De hecho, nos habla de que una diferencia en la alineación de 15 a 20 grados entre el haz del ultrasonido y la dirección del flujo puede dar un resultado subestimado del gradiente. Entonces, cuando hablamos de estenosis aórtica, las recomendaciones o los puntos claves que nos habla del gradiente, que nos recomiendan en la velocidad máxima y gradiente máximo, es que a todos los pacientes con una estenosis aórtica se debe de obtener la velocidad máxima y el gradiente medio transvalvular. A partir de esto podemos clasificar pues lo que es la severidad.
que lo vamos a ver más adelante en una tabla. Como habíamos dicho, la velocidad máxima vamos a convertir en lo que es en presión, y esto se hace a través de lo que es la fórmula de Bernoulli. Esta fórmula de Bernoulli habla de el producto al cuadrado de una velocidad baja, que es la V2, menos una velocidad de... Perdón. Es la velocidad a través del flujo, es la velocidad a través de la obstrucción, que va a ser la velocidad más alta, que es la V2, menos la velocidad antes de este nivel, que va a ser la velocidad 1. Ambos están al cuadrado, su diferencia se multiplica por 4. Debido a que la velocidad 1 generalmente es pequeña porque está antes de la obstrucción y generalmente es menor de 1 metro por segundo, entonces esta fórmula de Bernoulli se simplificó y lo que nosotros conocemos actualmente es que es la velocidad al cuadrado por 4. Sin embargo, hay consideraciones al usar esta ecuación. Uno es que la velocidad o la medición como tal está elevada al cuadrado. Entonces, una mala medición o una mala alineación para calcular la velocidad máxima y convertirla a gradiente medio, si nos alineamos mal, podemos subestimar lo que es el Doppler continuo y esto nos va a conducir a un gradiente medio, pues, subóptimo. Y lo otro es que en caso de que exista obstrucción a nivel subvalvular, entonces podemos generar una velocidad desde aquí hasta el segundo nivel de obstrucción. En estos casos donde los pacientes tengan una estenosis valvular, pero aparte tengan una obstrucción a otro nivel, tenemos que utilizar lo que es la fórmula normal de lo que es la ecuación de Bernoulli, que sería la primera, que sería la diferencia entre velocidad 2 menos velocidad 1 al cuadrado por 4. Debido a que si realizamos solamente la fórmula simplificada, podemos sobreestimar la estenosis valvular, ya que no estamos restando la diferencia de presiones. Lo otro es que el gradiente medio de la válvula aórtica, pues va a derivar de promedios. Es lo que les había comentado. Cuando estamos en el 5 cámaras y ponemos el pulsado continuo en la válvula aórtica, el trazo que nos genere, vamos a agarrar 3 trazos y vamos a realizar un trazo a través de la periferia, y esto nos va a generar lo que es el gradiente medio. Entonces, el gradiente medio siempre debe ser un promedio de las velocidades instantáneas durante la sístole. Hay que tener en cuenta que el gradiente medio no va a derivar de la velocidad media, sino es todo lo contrario. Dentro de las recomendaciones para calcular lo que es la velocidad máxima y el gradiente medio, nos habla que tenemos que obtenerlo en múltiples vistas y siempre se va a ocupar las velocidades máximas que tengamos. Siempre hay que optimizar ganancias y escalas, y siempre hay que tener un barrido de velocidad de 50 a 100. Siempre tenemos que tener un promedio de 3 latidos en un ritmo sinusual, y cuando tengamos arritmias o el paciente tenga cualquier tipo de arritmia, lo que se nos recomienda es promediar de 5 a 10 latidos. Siempre se traza lo que es el borde externo más denso de lo que es la forma de la onda espectral. Hay que tener cuidado con esto. Ahorita les explico por qué. Debido a que a veces puede haber un artefacto del tiempo de tránsito que aparece
como aparece en lo que es el asterisco con mucha dispersión, y difuminado. En ocasiones, cuando estamos haciendo el trazo, tomamos en cuenta este artefacto y podemos sobreestimar lo que es el gradiente máximo y el gradiente medio. Entonces, para eso tenemos que ajustar nuestras escalas y una vez obteniendo un trazo más denso y sin artefacto, vamos a proceder a trazar lo que es el borde externo para obtener lo que es nuestro gradiente máximo y por ende nuestro gradiente medio. Siempre hay que tener en cuenta que se hace con Doppler continuo, que es lo que nos recomienda debido al aliasing que puede producir las estenosis de manera severa. Y también podemos observar, de acuerdo a la forma que tenga la onda, de onda continua, podemos observar a simple vista si estamos frente a una estenosis moderada o una estenosis grave. Es la del lado izquierdo, que es esta la que estoy señalando, estamos frente a una estenosis moderada debido a que es una curva rápida con un pico temprano, o sea, es aquí. Y la otra es una estenosis grave secundaria a una aceleración lenta y con un pico más tardío. Entonces, cuando veamos un pico temprano y rápido, generalmente estamos frente a una estenosis pues moderada, ¿no? Y cuando estamos frente a un pico de aceleración lenta y más tardío, con mayor velocidad, generalmente estamos frente a una estenosis grave. Ahorita vamos a hablar de los valores de corte. El tercero va a ser el área de la válvula aórtica efectiva. El área de la válvula aórtica efectiva nos recomiendan que se debe ser calculada mediante la ecuación de continuidad, que más adelante la vamos a ver. Y el área de válvula aórtica efectiva se va a combinar la velocidad máxima de la válvula aórtica y el gradiente medio para describir la gravedad de la estenosis aórtica. Es decir, por sí sola vamos a tener nuestras limitantes. Sin embargo, siempre se debe de comparar con lo que es la velocidad máxima y el gradiente medio para poder clasificar a nuestro paciente en una estenosis leve, moderada o severa. Como les había comentado anteriormente, que ahorita vamos a ver sus deficiencias, generalmente se ocupa el área de la válvula aórtica efectiva cuando tenemos dudas de nuestro gradiente máximo o de nuestro gradiente medio. Y nuevamente hago hincapié que el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo debe de medirse en el punto de inserción de las válvulas aórticas y no por debajo como anteriormente nos marcaban las guías. Eso con el objetivo de disminuir los errores entre observadores o las variables que puedan tener. Esta es la fórmula de lo que es de la ecuación de continuidad. Para realizar la ecuación de continuidad vamos a requerir primero 3 mediciones, lo que es la velocidad de jet aórtico por onda continua, el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo para calcular el área circular y la velocidad del jet en el tracto de salida ventricular izquierdo pues con Doppler pulsado, que es el BTI que ya conocemos. La ecuación de continuidad dicta que el volumen de sangre que fluye a través del tracto de salida ventricular izquierdo debe ser el mismo que el volumen de sangre que fluye a través de la válvula aórtica. Entonces, hay que tener en cuenta ciertos puntos claves para poder llevar a cabo las mediciones tanto del tracto de salida ventricular izquierdo como lo que son las velocidades de jet aórtico y la velocidad del BTI o la velocidad tiempo integral. La velocidad máxima y gradiente medio ya habíamos dicho que se obtenían con
onda continua, que siempre es un promedio de 3 latidos y con esto vamos a utilizar lo que es la ecuación de continuidad. En segunda, el diámetro del tracto de salida ventricular izquierdo, siempre hay que medirlo de borde interno a borde interno de la inserción de las cúspides aórtica y esto se mide en el eje largo. Siempre el mismo laboratorio de eco debe de usar la misma forma para medir el diámetro del tracto de salida ventricular izquierdo para disminuir la variabilidad que existe entre un observador y otro. Para los estudios de seguimiento, siempre hay que tener en cuenta que cualquier cambio en el diámetro del tracto de salida ventricular izquierdo medido previamente va a tener un impacto muy drástico en lo que es el AVA. Por lo tanto, cuando exista mucha variabilidad en lo que es el AVA y veamos que el diámetro del tracto de salida ventricular izquierdo no nos concuerda, tenemos que hacer una revisión de los ecos anteriores del paciente para ver cuál es el diámetro real del tracto de salida ventricular izquierdo y así poder hacer una corrección de los parámetros a futuro. Ok. Entonces, ¿qué vemos en la imagen? Cuando hacemos un trazado con pulsado continuo, podemos obtener una contaminación o un artefacto de lo que es el Doppler. Entonces, es una de las circunstancias por las cuales las guías no nos recomiendan usar un trazado o un Doppler pulsado. Debido a que hacen pues un aliasing importante y en ocasiones cuando utilizamos un pulsado lo que nos recomiendan, dado caso que lo vayamos a utilizar, es retirar o irnos el volumen muestra del pulsado se debe de retirar lentamente hacia la región más apical hasta que se obtenga pues un trazado un poquito más adecuado. En dado caso que a pesar del retiro de este pulsado no se mejore el trazo, entonces sí tiene que ser con un continuo. Siempre tenemos que optimizar lo que son las ganancias. Nuevamente el barrido siempre debe ser de 50 a 100 milímetros por segundo y siempre hay que promediar 3 formas de ondas consecutivas frente a un ritmo sinusual y de 5 a 10 formas ondas frente a una arritmia. Siempre hay que disminuir lo que es el artefacto, como vemos aquí, no tomarlo en cuenta dentro de la medición, ya que podemos sobreestimar las mediciones y los gradientes. Y esto nos hace que la forma de onda del tracto de salida ventricular izquierdo pues deba de tener una banda estrecha, bien delimitada, como vemos en la figura H, que el volumen muestra debe moverse pues más apicalmente, lejos de la válvula aórtica para mejorar el trazado. Y la obtención del pulsado debe repetirse en las ventanas tanto apicales de 5 cámaras y 3 cámaras para obtener el mejor BTI. Siempre debemos de tener en cuenta que para obtener el BTI tenemos que tener en cuenta el mejor trazado y el de mayor aceleración que nos proporcione las mediciones o el máximo obtenido. Los pacientes en los que no se pueda obtener las dimensiones del tracto de salida ventricular izquierdo o el BTI, se debe abandonar el cálculo del área de la válvula. Es decir, si no podemos estimar un BTI por una mala ventana, porque tenemos una mala alineación, etcétera, no podemos continuar con la fórmula de continuidad, entonces tenemos que dar pie a otras mediciones. Entonces, para definir lo que es el grado de severidad de la estenosis aórtica, primero debemos de informar lo que es o documentar lo que es la velocidad máxima. Se habla que cuando hay una estenosis leve, la velocidad máxima es menor a 3 metros por segundo. Cuando hay una estenosis aórtica moderada, la velocidad máxima es de 3 a 3.9 metros por segundo. Aquí quitan una décima, las guías AC
manejan 4, anteriormente manejaban 4. Vamos a ver una tabla comparativa más adelante de los valores que anteriormente manejábamos y los que ahorita están manejando en la guía británica. Y cuando hay una estenosis grave, la velocidad máxima es mayor de 4 metros por segundo. Respecto a cada cuánto debemos de darle seguimiento a nuestros pacientes de acuerdo a la severidad de la estenosis aórtica, las guías generalmente nos hablan que frente a una estenosis leve, sin cardiopatía asociada, se puede repetir hasta cada 3 años el eco. En el 2006, la pauta para repetir el eco era de 1 a 2 años. Cuando hay estenosis aórtica moderada, se repite cada año, y cuando hay estenosis aórtica grave, se repite la valoración cada 6 meses. Siempre hay que tener en cuenta que las vistas para medir el gradiente medio y el gradiente máximo son las vistas apicales de 5 cámaras, la vista de borde esternal derecho, el supraesternal. Siempre hay que utilizar Doppler continuo y siempre hay que hacer la relación entre velocidad máxima y velocidad medio. Solo recuerdo aquí, Josafat, que están hablando de pacientes adultos. O sea, no es lo mismo llegar a una etapa adulta y tener una estenosis leve, que generalmente es por otras causas bien diferentes, la estenosis del adulto que la del niño. O sea, sí, habitualmente cuando tienes una estenosis leve en la etapa adulta, más bien es por degeneración de la válvula o por una válvula aórtica bicúspide cuando es una causa congénita. Sin embargo, en los niños, pues es más común que tengas causas congénitas de estenosis aórtica, cuya progresión puede ser muy diferente que la del adulto. Entonces, estas pautas yo creo que hay que tomarlas con mucha reserva. A un niño con una estenosis leve, yo no me arriesgaría a hacerle un eco cada 3 a 5 años. O sea, yo creo que son niños en los que al menos anualmente se les debe estar siguiendo por el diferente comportamiento que tiene la estenosis en los niños que en un adulto. Te digo, no tiene la misma implicación tener una estenosis leve en el niño que en el adulto. Puedes tener mayor progresión en un niño, es a lo que me refiero. Sí, de hecho, en la guía anterior, que era la del seguimiento de paciente con estenosis aórtica, y las recomendaciones que habían dado la American Heart Association y la American College de Cardiology, ellos decían que cuando eran adolescentes o adultos, que nuevamente caemos en lo mismo, o sea, cuando es un gradiente medio menor de 30 o un máximo menor de 50, ellos recomendaban cada 2 años, si está asintomático, y anual cuando era un gradiente máximo de 50 o un gradiente medio mayor de 30. Y aquí la única recomendación que nos daban extra anteriormente, que esta guía al menos no la trae, es los deportistas de alto rendimiento, que aquí no menciona nada ni de pacientes deportistas o pacientes con cambios electrocardiográficos, que anteriormente sí se venían mencionando en las guías. Ok, de acuerdo. Sí. Ahora, para clasificar de acuerdo a la severidad, generalmente tomamos o siempre tomamos el gradiente medio. El gradiente medio es el que se correlaciona con el gradiente pico-pico a través del cateterismo. Entonces, para clasificarlo, a pesar de que sí está, o sea, en las guías sí marca que el gradiente, la velocidad máxima es una forma de clasificarlo, el que tiene mayor correlación con gradiente pico-pico a través del cateterismo, pues es el gradiente medio. Entonces, con esto hacemos la clasificación. Entonces, les voy a repetir. La primera, que es esclerosis aórtica, la obviamos, y partimos de la estenosis leve, moderada y severa. Cuando hay un gradiente máximo de 2.6 a 2.9 con un gradiente medio menor de 20 y una AVA mayor de 1.5, es generalmente leve. Para un gradiente máximo de 3 a 4 metros por segundo con un gradiente medio de 20 a 40 y un AVA de 1 a 1.5, generalmente se considera moderada. Y la severa es cuando hay mayor de una velocidad
un gradiente máximo mayor de 4 metros por segundo con un gradiente medio mayor de 40 milímetros de mercurio y un ABA mayor de 1. Ojo, aquí nos dan rangos de edades, entonces las guías están hechas pues de adultos. Esto es lo que nos habían publicado anteriormente, las guías previas. No, Josafat, ahí a lo que se refiere es A y B, o sea, es que es el 20-40 es en relación a las guías de la AJA y el 30-50 milímetros de mercurio son en relación a las guías europeas. Sí, sí, cierto, discúlpeme. Los nuevos parámetros que se acaban de publicar en la nueva guía sí varía un poquito. Y aquí lo que es la estenosis aórtica leve habla de un gradiente máximo de 2.5 a 2.9 con un gradiente medio menor de 20 y un ABA mayor de 1.5. Para moderada, el gradiente máximo es de 3 a 3.9. Aquí se disminuyó una décima, anteriormente era hasta 4. Y el gradiente medio es de 20 a 39. Aquí también disminuyó 1 milímetro de mercurio, anteriormente se tomaba hasta 40. Y el ABA es de 1 a 1.5, que se queda igual. Y para la severa es de que el gradiente máximo es de 4 a 4.9 metros por segundo, que anteriormente era mayor de 4. Entonces, esto es debido a que ellos implementan una última clasificación o una quinta clasificación, que es la muy severa, donde la velocidad o gradiente máximo es mayor de 5 metros por segundo, con un gradiente medio mayor de 60 y un ABA menor de 0.6. Actualmente nosotros pues solamente clasificamos en leve, moderada y severa. Nosotros la última clasificación pues no tenemos alguna bibliografía que nos sustente esto. La terapéutica entre la severa y la muy severa realmente es la misma. Definitivamente hay que hacerle algo a esa válvula, pero aquí lo que relacionan pues realmente es pronóstico y comorbilidades. Entonces realmente es la única diferencia que existe en esta clasificación. Hay parámetros adicionales para ver la evaluación de la estenosis aórtica y de estos parámetros adicionales vamos a evaluar lo que es el área de la válvula aórtica indexada, que aquí nos hacen hincapié en lo que es superficies corporales pequeñas, que aquí podríamos hacer un paréntesis, y la relación de las velocidades y el BTI, que son el Dimensionless Index. Y aquí también vamos a ver el área de la válvula aórtica a través de planimetría y el Energy Loss Index. Ok. El área de la válvula aórtica indexada solo se debe de emplear en individuos con hábitos corporales pequeños, que es lo que nos refiere la literatura, con una superficie corporal menor de 1.7 metros cuadrados, en los que el área de la válvula aórtica implica una estenosis grave, pero donde el gradiente máximo y el gradiente medio sugiere que la válvula no es grave. Es decir, es un método para reclasificar a nuestro paciente. Cuando tenemos un gradiente máximo y un gradiente medio que nos sugiere una estenosis aórtica no grave, pero a través del área de la válvula aórtica por ecuación de continuidad nos sale que es grave, entonces tenemos que dar el siguiente paso, sería calcular el área de la válvula aórtica indexada. Este parámetro se introdujo pues desde los 1960 y para dar cuenta de la gran proporción de pacientes pediátricos pues con estenosis aórtica. Es por eso que les comentaba que aquí toman en cuenta la superficie corporal. Entonces, básicamente estos pacientes que surgieron duda o se tienen que reclasificar porque no concuerdan los gradientes máximos, gradientes medios con la válvula, con el área de la válvula aórtica, y tienen un hábito corporal pequeño, menor de 1.7, se pueden reclasificar con el área de la válvula aórtica indexada.
Las ventanas que se utilizan para... el segundo parámetro va a ser la relación de velocidad y BTI, que es el Dimensionless Index, que aquí se va a utilizar las ventanas para externales. Aquí las ventanas para externales pues tienen un desafío que realmente no es una evaluación precisa del diámetro del tracto de salida ventricular izquierdo, y que el diámetro o el Dimensionless Index pues va a ser útil. Es decir, aquellos pacientes que habíamos dicho que el BTI no se podía obtener porque tenían mala ventana, sobrepeso, etcétera, aquí lo que vamos a hacer, el siguiente paso para clasificarlos va a ser la relación de velocidad y el BTI. La ventaja que tiene esta relación de velocidad y BTI es que va a eliminar una posible fuente de error, que es la medición del área de la sección transversal del recto salida ventricular izquierdo. Hay que recordarnos que la medición del tracto de salida ventricular izquierda pues es muy variable de operador a operador. Entonces, realizando esta relación de velocidad velocidad y BTI, elimina esa fuente de error. Ese es uno. La segunda, perdón, la segunda es la anatomía del tracto de salida ventricular izquierda. En ocasiones damos por hecho que la forma del tracto de salida ventricular izquierda es circunferencial, y a veces tienen ciertas variaciones anatómicas y en dependencia de dónde se mida y en el sitio donde se realiza la medición del tracto de salida ventricular izquierda. Entonces, eso también elimina la fuente de error. Hay que tener en cuenta que la relación de velocidad y BTI o el Dimensionless Index es menos precisa que el área de la válvula aórtica para la evaluación de la gravedad. Y lo otro es la planimetría. La planimetría prácticamente pues es una técnica en la cual se traza el orificio anatómico de la válvula aórtica y para proporcionar una estimación de lo que es el área de la válvula aórtica. Aquí, como vemos una imagen en 3D y las imágenes en 2D. Aquí se realiza doble trazado al mismo tiempo, que es el Planax que tenemos aquí, y vemos la apertura de lo que es la válvula aórtica. Una vez que vemos la apertura de la válvula aórtica, se hace un trazado de la misma, que en este da 2.2 centímetros cuadrados, y tanto y en la otra da 0.9 centímetros cuadrados. De acuerdo a esto, pues podemos clasificarlo como ya habíamos dicho en la imagen en la clasificación que se tiene, que es cuando se tiene una válvula un área de la válvula aórtica menor de 1 centímetro, pues eso habla que hay una estenosis severa, y cuando es mayor de 1.5, eso habla de que es una estenosis leve. Marcadores de pronóstico adicionales. Vamos, dentro de los marcadores que generalmente nosotros realizamos, es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la masa indexada del ventrículo izquierdo, el esquema longitudinal global, y en esta guía hablan también de lo que es la hipertensión arterial pulmonar. Vamos, de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, tenemos que tener en cuenta que los pacientes con estenosis aórtica grave con velocidad máxima mayor de 4 metros por segundo o gradiente medio mayor de 40 milímetros de mercurio y una FEBI menor de 55%, debe de notificarse como una FEBI alterada cuando realizamos el reporte ecocardiográfico. Y los pacientes que tengan estenosis aórtica grave por una velocidad máxima mayor de 4 metros por segundo o un gradiente medio mayor de 40 milímetros de mercurio con una FEBI menor de 35, deben de notificarse como una FEBI gravemente alterada con alta probabilidad de mejoría después de la intervención de la válvula aórtica. Aquí
encontrar una estenosis grave con un gradiente medio mayor de 40 y una FEBI menor de 50 es poco frecuente en la práctica clínica. Eso lo vamos a ver en lo que son las, en un apartado que viene más adelante. La FEBI menor del 55% habla de mortalidad en comparación a los que tienen 60%. Generalmente los pacientes que tienen una FEBI menor del 55% cuando se les realiza algún procedimiento quirúrgico o cateterismo, la FEBI no suele mejorar en comparación a aquellos que se les realizó algún procedimiento con una FEBI mayor del 60%. Cuando hay una estenosis aórtica grave y tenemos mucha disfunción ventricular izquierda, a veces tenemos bajos gradientes y también tenemos bajos flujos. Podemos observar una dilatación importante del ventrículo izquierdo, podemos tener disfunción ventricular izquierda, pero cuando nos vamos al Doppler vemos un flujo, poca turbulencia, y cuando vamos a la medición de gradientes máximos y gradientes medios, tenemos bajos gradientes. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Eso lo vamos a ver en el apartado de condiciones especiales. Otro es la masa indexada. Aquí hay que tener en cuenta que debido a la estenosis aórtica, pues la poscardia está aumentada, es una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Generalmente lo que hace la pared es que se estresa y normaliza la función, manteniendo un gasto cardíaco normal. Entonces, lo que hace es que esta hipertrofia del ventrículo izquierdo exagerado hace que la masa del ventrículo izquierdo también sea excesiva y hace al mismo tiempo que hace un desbalance entre la demanda y el aumento de masa por la poscarga. Existen sitios de fibrosis y esto lleva pues a que aumente la mortalidad en dependencia de la masa indexada del paciente. Aquí los parámetros que dan realmente son de adultos. Ellos tienen como femeninas con una masa indexada del ventrículo izquierdo mayor de 110 gramos por metro cuadrado y a las mujeres con una masa indexada mayor de 99 gramos por metro cuadrado. Lo que nosotros utilizamos, como ya sabemos, es el modo M para ver lo que es la masa indexada y a través de las fórmulas, pues clasificamos en la masa indexada y al mismo tiempo vemos lo que es la geometría del ventrículo izquierdo de acuerdo a los valores que tengamos de la pared, del grosor parietal relativo y la masa indexada. Entonces, la masa indexada del ventrículo izquierdo y el grosor parietal relativo y lo que es la geometría del ventrículo izquierdo se deben de realizar de forma rutinaria en los pacientes, al igual que como si estuviéramos midiendo FEBI todos los días, debido a que es un valor pronóstico en los pacientes con estenosis aórtica. El strain global longitudinal es esta es una medición que nos habla de valor pronóstico y aquí nos refiere que antes de que exista una disfunción ventricular izquierda, es decir, antes de que se nos altere la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ya hay cambios muy tempranos en la función del ventrículo izquierdo que se pueden identificar con lo que es el strain global longitudinal, que nos marca lo que es la deformación del ventrículo izquierdo. Generalmente cuando empieza a afectarse lo que es el strain global longitudinal, esto lo hace de forma progresiva y hay que tener en cuenta para darle también pronóstico o ver el pronóstico de nuestros pacientes. Nuevamente es un predictor de mortalidad en estenosis aórtica moderada y grave y de hecho después de la intervención quirúrgica también es un marcador de pronóstico o de mortalidad. Ellos tienen el corte de un valor positivo más que menos 14, ellos lo adjudican a que tiene mal pronóstico. Entonces, realmente aquí nuevamente es un valor de adultos y lo que sí tenemos que acostumbrarnos es que el strain global longitudinal puede estar alterado antes de que lo veamos reflejado en la función sistólica del ventrículo izquierdo a través de la fracción de eyección.
Entonces, estos pacientes hay que realizarles scan global longitudinal. Y siempre tenemos que buscar, debido a que los pacientes hacen disfunción ventricular izquierda, insuficiencia mitral, dilatación del atrio izquierdo, puede haber hipertensión arterial pulmonar. Entonces, frente a nuestra evaluación ecocardiográfica, siempre hay que buscar ya sea datos directos o indirectos de hipertensión arterial pulmonar. Vamos a hacer un apartado de lo que es la insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica se debe de valorar tanto en las estenosis aórticas, subaórticas y las estenosis supravalvulares. Esto lo puse como un tema un poquito más aparte, y la insuficiencia aórtica pues puede ser congénitas o adquiridas. Generalmente las congénitas es de secundaria a una aorta bicúspide, estenosis aórtica, válvula aórtica ausente, fístulas coronarias camerales del ventrículo izquierdo o rupturas del aneurisma del seno de Valsalva izquierdo. Dentro de las adquiridas podemos obtener insuficiencias aórticas por una fiebre reumática, por endocarditis infecciosa, secundaria a una valvulotomía ya sea quirúrgica o a través de cateterismo con balón, en una patología de estenosis aórtica, una degenerativa, una artritis reumatoidea o una sífilis. Cuando evaluamos la regurgitación aórtica, tenemos que evaluar el chorro regurgitante, los índices Doppler, el modo M y el tamaño y función del ventrículo izquierdo. Dentro del modo M, el modo M y el 2D, tenemos que tener en cuenta que aquí tenemos lo que es la válvula mitral. Es un eje largo, el señalizador está en lo que es la válvula mitral, y tenemos que la insuficiencia aórtica, como les había dicho, el Y de la insuficiencia aórtica cae directamente sobre lo que es la válvula mitral, y entonces en la válvula mitral podemos ver en el modo M el aleteo que existe, y eso nos habla de que posiblemente hay una insuficiencia aórtica. En la insuficiencia aórtica aguda también se va a detectar lo que es el cierre prematuro, que está marcado con C en esta imagen, debido a un incremento abrupto de lo que es la presión diastólica del ventrículo izquierdo. Y también podemos observar lo que es el aleteo de la válvula mitral en esta imagen, que como ya habíamos dicho que es un dato de insuficiencia aórtica en la válvula mitral. Y este secundario, pues, este cierre prematuro de la válvula mitral que observamos va a ser secundario pues al incremento rápido de la presión diastólica del ventrículo izquierdo. Entonces, a su vez, en el 2D, cuando estamos valorando una insuficiencia aórtica, tenemos que ver pues, la anatomía de la válvula aórtica, como la apertura que realiza la válvula aórtica, o si está engrosado, mixedematosa, etcétera, y estructuras adyacentes a la válvula aórtica. A su vez tenemos que en el eje largo, tanto en el eje largo como en el 5 cámaras, tenemos que evaluarlo con un Doppler color, donde vamos a ver lo que es la turbulencia. Y en el eje corto vamos a ver el cierre de la válvula aórtica, al mismo tiempo que podemos ver la función de las valvas que ya habíamos comentado anteriormente. Siempre hay que ver el número de valvas y la coaptación que existe en la válvula aórtica, y en el eje largo siempre hay que evaluar lo que son las dimensiones, aunque aquí no se ve casi, las dimensiones de lo que es la raíz aórtica, secundario pues que existe patología asociada a esta. Ok. En la imagen superior izquierda podemos ver lo que es la válvula mitral, cómo hay una deformación de lo que es la válvula anterior, y esto es secundario a que el jet de la insuficiencia aórtica está llegando de forma directa a lo que es la válvula, y esto hace que en el eje corto veamos esta deformación. Entonces desde el eje corto podemos valorar también si existe o no existe un jet secundario a la deformación que produzca en la válvula. Nuevamente, en el eje largo tenemos que valorar la raíz aórtica, el diámetro, debido a las ortopatías que pueden existir. Y en la insuficiencia aórtica, pues también tenemos que ver los diámetros del ventrículo izquierdo, la función del ventrículo izquierdo, el scan del ventrículo izquierdo, el scan global del ventrículo izquierdo y las funciones diastólicas del ventrículo izquierdo.
El diámetro diastólico del ventrículo izquierdo se obtiene en el modo M y preferencialmente, o de acuerdo a las guías, se debe de obtener en el eje corto. Una vez realizado la primera parte de evaluación de la insuficiencia aórtica, tenemos que determinar el diagnóstico. El diagnóstico lo podemos sospechar pues desde que realizamos un Doppler color debido a la turbulencia que realiza, debido al jet en diástole que se observa desde la válvula aórtica hacia el ventrículo izquierdo. Hay que tener en cuenta que cuando realizamos un pulsado, podemos obtener ya trazados donde nos hagan sospechar, o flujos turbulentos que nos hagan sospechar que ese paciente presenta una insuficiencia aórtica como son estos. Aquí me están midiendo lo que es la velocidad de la válvula aórtica y desde aquí se ve con el pulsado que hay flujos turbulentos que son estos en diástole que son sugerentes de una insuficiencia aórtica. También tenemos hay que tener en cuenta que el jet de regurgitación casi siempre se asocia a una velocidad elevada. Entonces, cuando tengamos estas imágenes con pulsado, tenemos que valorar nuestro jet con un Doppler de onda continua. También se puede determinar la densidad del jet. Esto es algo muy cualitativo. Esto es algo muy cualitativo. Y también hay que tener cuidado con las estenosis mitrales. Como podemos observar en la imagen inferior derecha, vemos el Y de lo que es la insuficiencia aórtica y abajo vemos el Y de lo que es la estenosis mitral. Entonces, hay que tener en cuenta que porque son estructuras muy adyacentes, podemos tener doble ondas y hay que tener cuidado a la evaluación. El Doppler color con modo M es algo que a lo mejor no estamos tan habituados a realizarlo, sin embargo, es otra forma de valorar lo que es la insuficiencia aórtica. Y aquí lo que señalan las flechitas es un flujo en mosaico durante la diástole, lo cual es secundario al jet de regurgitación. Aquí nuevamente lo podemos ver. Entonces, a lo mejor no estamos tan acostumbrados a hacerlos, pero también es una forma de valorar el jet de regurgitación de la insuficiencia aórtica. Una vez que ya evaluamos lo que son la anatomía de la válvula, evaluamos o identificamos que realmente existe una insuficiencia aórtica, ahora vamos a ir a la severidad de la insuficiencia aórtica. La severidad de la insuficiencia aórtica se puede obtener con diferentes mediciones. Sin embargo, nuevamente, aquí por la edad pediátrica que manejamos, pues tenemos algunas más factibles que otras. Y aquí el tamaño o extensión del Y de la regurgitación del ventrículo izquierdo es una, el área efectiva del orificio de la regurgitación es otra. También se puede evaluar por volumen o fracción de flujo regurgitante y relación entre el tamaño de Y regurgitante y volumen de regurgitación. Entonces vamos a ir viendo una por una. Para evaluar el jet o la longitud del jet en lo que es el ventrículo izquierdo, se van a obtener lo que es la vista del eje largo y la vista del 5 cámaras. Entonces, aquí habla de porcentajes. Cuando el jet sobrepasa más del 60% de lo que es la dimensión del diámetro o la longitud del ventrículo izquierdo, estamos frente a una insuficiencia aórtica severa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la longitud del jet ofrece información poco confiable acerca de la gravedad, entonces es un parámetro cualitativo. Cuando veamos un jet de insuficiencia aórtica, no nos tenemos que conformar solamente con el tamaño o la distancia
que alcanza dentro del ventrículo izquierdo, sino que hay que realizar otras evaluaciones cuantitativas para poder clasificar la extensión. La clasificación, perdón. Otra de esas, aquí, por ejemplo, podemos ver, aquí hay varios jets. Está el 1, el 2, el 3 y el 4. El 4 abarca más del 60% de lo que es la longitud del ventrículo izquierdo. Esta sería una grave. El 2, que abarca más o menos entre el 30 y el 50. Esta es una leve o el segundo tercio, y cuando abarcan el primer tercio, que es lo que más comúnmente estamos familiarizados, es una leve. Sin embargo, esto no es confiable. Entonces, aquí lo que se hace es ver o comparar. Esto, Josafat, aquí como lo clasifican los estadounidenses es 1 plus, 2 plus, 3 plus o 4 plus. Y eso significa, traducido al español, la mínima, que siempre les estoy diciendo, que hay un grado menor que leve. El 1 plus es el equivalente a mínima. El 2 plus es equivalente a leve. El 3 plus es moderada y el 4 plus es grave. Sí, doctora, gracias. Aquí lo que se hace es comparar el volumen o fracción de volumen regurgitante, y esto es el porcentaje de la dimensión del tracto de salida ventricular izquierdo. Es decir, se mide el tracto de salida ventricular izquierdo y se hace una relación con el diámetro del jet. Entonces, si el diámetro del jet es mayor del 60% del tracto de salida, nos habla de una insuficiencia aórtica grave. Si es entre el 25 y el 60%, hay literatura que marca hasta el 64%. Habla de una insuficiencia aórtica moderada. Y si es la relación del jet, del tamaño del jet con el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo menor del 25%, esto nos habla de una leve. Entonces, la mayoría los dos libros de eco que revisé marcan el 60%, y ahí sí hay algunos artículos que encontré hasta el 65% como severa. Lo otro es el evaluar el Doppler de onda continua, que puede ser estimado para lo que es la gravedad. Habíamos dicho que una de ellas era la densidad de la onda, lo cual es un método cualitativo. Entre mayor densidad, mayor flujo o mayor jet, y eso hace que sea más severo. Sin embargo, pues eso no está bien establecido. Sin embargo, lo que sí está bien establecido es lo que es el tiempo de hemipresión, el tiempo de aceleración y lo que es la pendiente. Ok. Aquí existen cambios hemodinámicos en el trazado de velocidad. Por ejemplo, aquí tenemos una insuficiencia aórtica leve y aquí tenemos una insuficiencia aórtica severa. Entonces, cuando estamos frente a una insuficiencia aórtica leve, como es la de la imagen izquierda, tenemos que se asocia con un contorno del jet bastante plano, o sea, esto. ¿Va? Y cuando estamos frente a una insuficiencia aórtica severa, el contorno de jet es muy pronunciado, que viene siendo esto. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, el por qué se causa. La pendiente del jet en insuficiencia aórtica se toma más empinada, y estos cambios que vemos en la diferencia de los jets es secundario a los gradientes de presión instantánea entre la aorta y el ventrículo izquierdo durante la diástole. Por ejemplo, aquí tenemos en la primera imagen superior derecha el tiempo y la presión, y aquí está el tiempo y la velocidad. Aquí estamos ventrículo izquierdo, aorta. Entonces, en la diástole temprana,
vemos como el gradiente máximo está en rango de 4 hasta 6 metros por segundo, de acuerdo a lo que es la presión arterial. Con el progreso de la diástole, que es esta, vamos a ver cómo se va reduciendo la presión de la aorta y esto al mismo tiempo va a aumentar la presión del ventrículo izquierdo. Entonces, esta diferencia de presión entre la aorta y el ventrículo izquierdo durante la diástole hace la configuración o la forma del trazo de la insuficiencia aórtica. Aquí podemos ver cómo una insuficiencia aórtica grave vamos a tener una pendiente más inclinada a comparación de una insuficiencia aórtica leve. Vamos a tener parámetros de corte para clasificarla y de acuerdo a si el tiempo de mi presión si es mayor de 500 metros por segundo, hablamos de una insuficiencia aórtica leve. Si es de 200 a 500, hablamos de una insuficiencia aórtica moderada. Y si es menor de 200 metros por segundo, es severa. Y en dependencia de y de acuerdo a lo que es la pendiente, tenemos leve, menor de 2 a 4 es moderada y mayor de 4 es severa. Vamos a tener dos circunstancias especiales que vamos a revisar en los pacientes con estenosis aórtica. La primera va a ser un gradiente bajo de estenosis aórtica y el segundo va a ser un gradiente bajo de estenosis aórtica más con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo mayor del 50%. Cuando tenemos un gradiente bajo de la estenosis aórtica, lo primero que tenemos que verificar es que no hayan sido errores de la medición. Lo segundo es que si existe o no existe una relación lineal entre la velocidad máxima, el gradiente medio y el área de la válvula aórtica. Y lo tercero es que no haya una alteraciones de flujo. Un ejemplo es la estenosis aórtica de bajo gasto con una FEBI pues alterada. Aquí el ejemplo clínico más habitual de este fenómeno es el de la FEBI alterada, es donde la función sistólica pues es deficientemente significativa y los gradientes pues son relativamente bajos, a pesar de que las áreas de la válvula aórtica pues sean pequeñas. Este flujo de diagrama nos habla cuando es el parteaguas que tenemos que realizar o es el flujo que tenemos que seguir cuando hay un gradiente bajo con un gradiente bajo y una FEBI mayor del 50%. Entonces, todo este flujograma, es de adultos. Josafat, creo que no tiene ningún sentido que lo sigamos porque no es una situación que vamos a ver nosotros en los niños. Generalmente la única situación que vemos, o al menos la más frecuente que vemos nosotros en los niños con bajo gradiente y disfunción, es el niño recién nacido, o sea, el recién nacido con estenosis aórtica crítica. Sí. Y que puede tener ese comportamiento de disfunción y dilatación del ventrículo izquierdo, que ya los hemos visto que en ocasiones hasta nos han generado duda de si es una estenosis aórtica, si se trata de una estenosis aórtica o si se trata de una miocardiopatía dilatada, ¿no? Sí. Sí, doctora. Entonces, pero creo que todo esto no tiene ni sentido que lo discutamos porque estos son generalmente pacientes adultos que tienen una estenosis de bajo, o sea, de mayor tiempo de evolución o que tienen algún componente isquémico que les genera también la disfunción ventricular. Sí, entonces, no sé si tengas algo después de esto, porque ya estamos casi a 2 horas de la clase. Estenosis aórtica subvalvular y estenosis aórtica supravalvular, doctora. Entonces, yo creo que esto lo dejamos para una segunda parte de la clase, porque creo que ya nos extendimos demasiado ahorita. Sí, doctora. Entonces, si quieres esto, lo vemos en una siguiente clase, ya sea, si quieren, en esta misma semana, y para no retrasarnos también con el programa. No sé si sí, todos puedan mañana en la tarde. No, pero yo mañana no puedo. No, pues tendría que ser a lo mejor en la semana, buscar un día en la semana que entra. Sí, y si no, de plano, pues ir recorriendo la clase. Sí, doctora, está bien. ¿Sale? Sí, doctora.
Bueno, Sí, doctora. Gracias. bye. Ay, doctora. Ay, doctora, gracias. Bye. Ya casi 500.